Génesis 1, 26, 27 y 28. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Génesis capítulo 2 del 15 al 17. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Versículos 21 y 23. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño mientras que el hombre dormía. El Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Versículo 23 dice: al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Hasta aquí vemos que todo está bien en el Edén. De momento todo está genial. Vemos que Dios creó al ser humano, le crea ayuda idónea a Adán, y Adán exclama: al fin, ¿no? Yo no sé qué tan necesitado estaba Adán, pero dijo al fin, ¿no? Dice, exclamó, al fin, ¿no? Me imagino que él habrá visto a los animales teniendo su ayuda idónea, pero él no la tenía. Entonces Dios le hizo caer en sueño y de su costilla sacó a la mujer y la presentó. Y él dijo: al fin, esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Ahora vamos a ver, hasta ahí que estaba todo bien, ahora vamos a ver a la serpiente entrando en acción. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del jardín? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del jardín, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del jardín del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Hasta aquí podemos ver, desde el principio de la Biblia nos muestra que había un plan perfecto con el ser humano. Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de él y lo puso en un lugar llamado Edén, ¿verdad? El Edén no solamente era un jardín, sino que también era un lugar donde había propósito, había comunión con Dios, había paz. Pero algo ocurrió cuando la mujer prestó sus oídos a la serpiente y ahí cambió la historia de la humanidad. Pero antes de todo eso, antes de que la serpiente tuviera esa conversación con Eva, que tuviera una conversación con la serpiente, hay 4 puntos que yo quiero resaltar. Lo primero es que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No fuimos creados a imagen de los animales ni nada, sino que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Lo segundo es que Dios nos dio autoridad. Él había dado autoridad sobre la creación, sobre lo que Él había creado. Él fue creado para gobernar y administrar lo que Dios había hecho. Y lo tercero es que Dios le dio una responsabilidad,
que cuidara el Edén y lo cultivara. Cuando Dios nos da una autoridad también, nos da una responsabilidad para cuidarlo. Pero también el cuarto punto es que Dios nos da un límite, ¿verdad? Dios puso un límite. El hombre podía comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno. Entonces eso nos enseña que Dios da libertad, pero también nos pone un límite. Y es un límite que no estamos dispuestos hasta el día de hoy a veces obedecerlo. A veces cuando Dios nos pone un límite y nos dice que no, a veces somos muy cabezones y peor lo hacemos, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. Dios puso un límite y lo sobrepasamos. ¿Qué ocurrió en el Edén? En Génesis 3:1, la serpiente empezó haciendo algo que el enemigo sigue haciendo hasta el día de hoy. No empezó obligando a Eva a que lo comiera, pero sí empezó tentándole, hablando con ella. No le obligó a que pecara. Y el enemigo es algo que constantemente hace con nosotros. Nos pone el pecado de alguna manera, pero no nos obliga a que pequemos. Pero sí nos tienta porque nos hace ver que es delicioso y jugoso para nuestra vida. La serpiente puso en duda lo que Dios había dicho. Luego contradijo directamente a Dios. Génesis 3:4 dice, no morirán, pero Dios había dicho, morirás, ¿verdad? Desde el principio el enemigo trabaja cambiando esta verdad por una mentira. ¿Por qué hace eso? Él quiere hacernos ver que aquello que nos va a esclavizar es liberador. Y aquello que es liberador para nosotros, Él nos lo presenta como algo esclavizador. Por eso muchísimas veces cuando venimos a la iglesia, no queremos todo de lo que se comparte de la palabra, porque nos confronta y no lo deseamos. Y por eso muchas veces preferimos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera. Génesis 3:6 dice, la mujer quedó convencida y tomó del fruto y comió. Pero algo que siempre a mí me ha sorprendido es que Adán también comió, aún así, él teniendo una orden directa de Dios. Eva y Adán, ¿murieron de verdad cuando comieron la fruta? No murieron, pero espiritualmente sí, se rompió algo, ¿verdad? Ellos no murieron físicamente, pero se rompió la relación. Entonces te hago otra pregunta, ¿cuál fue la causa que se rompiera esa relación? Exacto, no fue la fruta, no fue ni la mandarina ni la manzana, fue la desobediencia la que hizo que se rompiera esa relación. La desobediencia fue lo que sacó al hombre del Edén, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno que nos dejó algo tan importante para la vida del ser humano, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que está lleno de vida, llena de instrucciones de cómo debemos de vivir nuestro día a día, para volver a tener una comunión con Él, para volverlo a conocer a Él, para saber que no fuimos creados como cualquier otra cosa, sino que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero muchas veces, y lo digo yo mismo, he tenido la palabra de Dios en un lugar allí lleno de polvo, en un libro que lo he tenido como algo más. Tengo que ser sincero, no lo he leído constantemente. Y muchísimas veces he ido a buscar la palabra de Dios porque me he sentido mal y porque he necesitado algo y quería un beneficio de parte de Dios, pero no realmente porque lo necesitaba en mi vida. Como dije al principio, la desobediencia fue lo que sacó al hombre del Edén. Muchas veces también nosotros vivimos lejos del Edén, vivimos lejos de esa comunión con Dios. A veces vivimos sin mirar a Dios y no entramos al lugar secreto, que es a buscar la presencia de Dios. No tenemos un tiempo a solas de buscar a Dios nuevamente. Vivimos constantemente comiendo de aquello que no es agradable para nuestra vida. Y por todo aquello que comemos, dejamos de sentir al Padre, de caminar en nuestra vida. Nos llenamos tanto de aquello que nos está matando espiritualmente y no lo buscamos a Él. Y eso nos lleva a una muerte espiritual, eso nos lleva a que Dios no se pasee en el Edén de nuestro corazón. Si no le dejamos que Él se pasee en el Edén de nuestro corazón, vamos a seguir viviendo nuestra vida como nosotros queremos. Vamos a hacer lo que nosotros realmente queremos y no lo que Dios quiere.
Y ahí es donde se ve al verdadero cristiano, creo yo. Cuando tú le dejas a Dios que sea Él quien administre tu vida. Que Él sea quien se pasee en el Edén de tu corazón. Vivimos, yo creo que constantemente, escuchando la voz de la serpiente y no la voz de Dios. Somos más amigos de la serpiente que de Dios. Muchas veces queremos un consejo y vamos y preguntamos a un amigo antes de preguntarle a Dios lo que debemos de hacer, las decisiones que debemos de tomar en nuestro día a día. Y ahí es donde cuando la otra persona no tiene comunión con Dios, ¿qué es lo que va a hacer? El enemigo va a entrar y te va a hablar de una manera en la que Él quiere que tú te alejes de Dios, en la que tú no tengas esa comunión con Dios. Como dicen, un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque muchas veces amamos más nuestros deseos que los deseos de Dios. Amamos más nuestro propio plan que el plan de Dios que tiene para nosotros. Hace poco hablé con una persona en mi casa, le presenté el plan de Dios, le dije que Dios le amaba, le dije que Dios tenía un plan perfecto, que había un plan original para ella desde el principio. Es una persona muy querida. Y le empecé a hablar de lo que Dios quería hacer con su vida. Le dije, Dios ya tiene destinado unos hijos para tu vida, tiene un marido para ti. Su plan es mucho más perfecto que el que tú te puedes imaginar y que el tuyo. Aquella persona me dijo que no lo entendía, que no se podía acercar a Dios porque ella amaba más su propio plan, que amaba más sus propios deseos y que por eso tomaba la decisión de no acercarse a Dios. Porque ella quería incluir a Dios, pero en su plan. Ella quería que Dios esté de acuerdo con todo lo que esa persona estaba haciendo. Y yo le dije, Dios no funciona así. Dios va a entrar a tu corazón y te va a decir qué es lo que está estorbando dentro de ti. Y va a cambiar esas cosas. Y me dijo, yo no estoy dispuesta a eso porque va en contra de lo que yo amo. Y por eso yo no me acerco y por eso cuando tú me invitas a la iglesia yo no voy. Porque no me imagino su plan por encima del mío. Lógicamente seguimos orando por esa persona. Pero yo vi cómo se le caían las lágrimas diciéndome eso. Y yo le decía, Dios está enamorado y loco por ti. Quiere que vuelvas. Quiere que le conozcas, que conozcas el plan original. Él quiere tener una comunión contigo. Quiere que le conozcas. Y ella me dijo, todavía no es el tiempo. Sigo amando lo que yo más quiero y no lo voy a soltar. Y así vivimos nosotros, amando más nuestros propios deseos. Creo que muchísimas veces nosotros preferimos amar lo que por años hemos tardado en conseguir. Tal vez amamos a alguien que Dios nos está diciendo, es el momento que lo sueltes, porque no te hace daño, porque te está matando espiritualmente, porque estás muerto espiritualmente, pero nosotros nos aferramos a aquello y seguimos consumiendo de aquello. Yo cuando tenía 15 años decido alejarme de Dios y empecé a hacer mi vida como yo quise. Yo empecé a comer de aquello, de todas las basuras que yo no debía de comer, que yo sabía que eran incorrectos, que Dios me había dicho que habían cosas que yo no podía. Y yo dije, pero yo quiero ser una persona, entre comillas, normal. Yo creía que salir con los amigos, emborracharse, probar alguna droga, era lo más normal que había. Y cuando empecé a experimentar esas cosas, de alguna forma, yo ya estaba alejado de Dios, o yo lo dejé a Dios, mejor dicho. Cuando yo iba a probar tener una experiencia tal vez con algún tipo de droga, alguna forma había algo que me decía dentro de mí, no lo hagas. Pero yo decía, quiero experimentarlo, quiero vivir aquello, que los jóvenes, que la gente dice que está guay. Y yo lo hacía. Hacía otra cosa, estaba teniendo una relación y Dios me decía, eso no es realmente lo que debes hacer, no es correcto lo que estás haciendo, te va a matar espiritualmente. Y yo decía, pero es que había una molestia dentro de mí, yo decía, pero yo quiero hacerlo.
sé que tú existes, pero déjame vivir mi vida. Déjame vivir mi vida. Yo siento que ahora en mi vida no te necesito realmente. Y así pasó constantemente, hasta que llegó un tiempo en el que, después de haberme inflado de tantas cosas que he probado, de haber hecho daño, llegó un tiempo en el que dije, te necesito en mi vida, pero no sé cómo hacerlo. Y Satanás me había hecho creer que ya ni sabía. Y me di cuenta cuando miré a mi corazón que estaba muerto espiritualmente por todas esas cosas que había probado. Pero gracias a Dios que Dios pone personas correctas en tu vida. Puso una persona correcta en mi vida, la mejor, que es mi esposa hoy en día. Cuando ella me conoció, que ya lo he contado, me dijo, Ángel, siento que yo no te soy suficiente para ti. Siento que dices que estás vacío, entonces ¿dónde quedo yo? ¿Cómo es posible que yo no te llene? Y le decía, amor, es que lo que yo he experimentado con Dios, no lo siento, pero no lo he podido experimentar contigo. Y él me dijo, pues entonces yo no te soy suficiente. Entonces busca aquello que te hace feliz, porque siento que yo no te hago feliz. Cuando ella me dijo eso, me impulsó de alguna manera. Siento que Dios la utilizó para decirme, búscame de nuevo. Y ahí empecé una búsqueda nuevamente con el Espíritu Santo. Hoy puedo decir que pude regresar a la casa del Padre. Hoy puedo decirte que el plan de Dios es mucho mejor que el que nosotros nos podemos proyectar. Muchísimo mejor. Cuando tú le dejas al Espíritu Santo que Él te diga qué es lo que debes de hacer, cómo debes de caminar, no te vas a equivocar. Él te va a respaldar siempre. Solo Él pudo llenar el vacío que había dentro de mí, que yo creía que lo había llenado con muchas cosas. Solo Él puede darnos una nueva vida. Hubo alguien que pagó un precio por ti y por mí, que se llama Jesús, para que tú y yo pudiéramos pasar de muerte a vida. Y ya con esto voy a cerrar, voy a ser muy corto. Quiero que te lleves esto a casa. Si no tenemos obediencia, no va a haber presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios es consecuencia de nuestra obediencia. Pero la desobediencia nos sacó del Edén, nos va a sacar del Edén. Pero la obediencia nos vuelve a la presencia. Jesús mismo nos dio un ejemplo. Antes de ir a la cruz, oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero también dijo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No era fácil ir a la cruz, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces le decimos a Dios que se haga tu voluntad y no la mía? Pero muchísimas veces le decimos que se haga mi voluntad y no la tuya. Porque amamos más nuestros propios deseos. Porque tenemos a veces miedo a que Dios limpie lo que hay dentro de nosotros. Para yo poder compartir hoy día, yo le tuve que obedecer a Dios. Porque en el viaje a Cuba, como lo dije la otra vez que compartimos con Fernando, fue una decisión dura para mí viajar a Cuba. Pero muy, muy dura viajar a Cuba. Porque empecé a tener una conversación con la serpiente y no con Dios. Vino un día, 12 de la noche, 1 de la mañana, y me dijo, Ángel, no lo hagas. Te vas a quedar allá en Cuba y no vas a volver nunca más. Y yo decía, no, pero si tú pusiste eso en mi corazón, yo estoy aceptando que debo de ir a Cuba. Y me decía, no lo hagas porque te vas a perder muchos años de vida de tu hija. Y como padre, tengo muchos deseos, que es ver a mi hija crecer. Tengo muchos deseos de verla caminar, de llevarla al colegio, de llevarle a la ESO o a la secundaria, como se dice aquí, tal vez de llevarle a la universidad.
de la mano y capaz me diga, papá, no quiero que me lleves a la universidad, no hace falta. Pero ese es mi deseo como padre. Ese es mi deseo, verle crecer. Que me diga, papá, te amo, papá, dame un abrazo. Ese es mi deseo. Y entonces el enemigo empezó a meter mucha basura dentro de mí y me empezó a decir, me da risa porque yo lo recuerdo y eso yo no lo he contado. Me dijo, Ángel, tú tienes 2 maletas, pero una maleta tú sabes la que tienes y la otra no lo sabes. Y yo decía, pero bueno, yo conozco a Fernando. Y me dijo, vale, sí, tú conoces a Fernando, pero no conoces a los 2 de Barcelona. Y yo empecé a llorar, muchos días lloré. Y yo decía, ¿por qué tengo miedo? Como 2 veces le dije a Tami, necesito que oremos porque no me encuentro bien. No sé si esto viene de Dios, o tal vez es Dios el que me está diciendo que no es el tiempo que vaya a Cuba. Porque el enemigo sabía que aquello para mí iba a ser liberador. Pero él me lo estaba presentando como algo que me iba a esclavizar. Y empecé a decirle, Dios, no lo sé si debo de ir. Tal vez debo decirle entonces a Fernando que no voy. Y me decía, te vas a perder todos los años y cuando llegues allá ellos están llevando cosas incorrectas a Cuba y por causa de ellos no vas a regresar. Y fueron noches en las que yo estuve a punto de desobedecer lo que Dios había puesto en mi corazón. Y yo dije, pero yo quiero ser obediente. Y no me había dado cuenta que el temor no viene de Dios. Y lo que Él estaba infundiendo hacia mí era temor. Pero en ese momento no me daba cuenta que era Satanás el que estaba hablando conmigo. Y yo le dije, Dios, no lo sé lo que vaya a pasar, no conozco a los de Barcelona, pero tal vez cuando llegue al aeropuerto voy a abrir la maleta a ver qué hay en esa maleta. Gracias a Dios son unas personas de un gran corazón, Eliseo y su esposa. Ellos no lo sabían, pero yo iba en mi cabeza con muchas cosas al aeropuerto. Estaba pensando todo el tiempo, aún sentado en el aeropuerto, me decía, te va a pasar algo, aún estás a tiempo de no ir. Mi pregunta es, iglesia, ¿qué voz estás escuchando y de qué te estás alimentando y que te está matando espiritualmente? ¿Cuáles son esas voces que tú estás escuchando? ¿Estás teniendo una comunión con el Espíritu Santo? ¿Estás tomando la decisión de decir, Espíritu Santo, quiero que te pases en el Edén de mi corazón y que saques todo aquello que estorba, que no me deja crecer contigo? Yo le he dicho, Espíritu Santo, quiero que te pases aquí dentro, porque quiero dejarle un legado a mi hija. No quiero que mi hija pase lo que yo he pasado, sino que cada vez que ella vea a su padre diga, wow, mi padre amó a Dios y yo quiero lo mismo. Así que te animo en esta tarde a que le digas, Dios, paséate en el Edén de mi corazón. Si hay cosas que estorban y que no deja que tú te pases, quítalo. Te puedo asegurar que sus planes son mucho mejor que los nuestros.